¿Cuál es el contexto actual de estas certificaciones? Bueno, como ya vimos, una tiene su origen eh, en la OMA y la original, que es CityPath, bueno, pues es un programa creado por los Estados Unidos en 2021. ¿Cuál es el enfoque de cada una de estas? Para OEA, bueno, pues la seguridad y facilitación aduanera global, porque es un programa que se extiende no solamente a México, sino que como ya vimos, hay 91 países en todo el mundo que tienen el programa, la certificación OEA. En el caso de CityPath, pues la seguridad en la cadena de suministro de productos o mercancías que vayan a los Estados Unidos. ¿Quién es el organismo responsable de verificar el cumplimiento y otorgar las certificaciones? En el caso de México es el Servicio de Administración Tributaria para OEA. En el caso de los Estados Unidos, pues es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que es CBP. ¿Quiénes participan en OEA? Los operadores económicos en comercio exterior, exportadores, importadores, transportistas, agentes aduanales, CECID, empresas de mensajería, todas estas, ¿no? En CityPath, pues empresas que importan o participan en la cadena logística hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en el caso de México, la agilización aduanera, reducción de auditorías, reconocimiento de bajo riesgo, y tiene muchísimos beneficios además OEA. Cuenta también, bueno, de acuerdo a sus cifras del mismo gobierno, nuestro reconocimiento aduanero baja hasta un 2%. Si teníamos más o menos un 10% de reconocimiento en nuestros envíos, ya sea para fuera del país o en lo que recibíamos, si nos revisaban un 10%, ahora nos van a revisar un 2%. Tiene también beneficios en los cuales, bueno, podemos hacer corrección de pedimentos sin que nos bajen del padrón de importadores. Toda la estrategia de defensa en caso de un PAMA cambia completamente si una empresa es certificada en OEA. Recordamos que muchos de estos beneficios migraron hace unos años, ya que justamente las que tenían esos beneficios eran las empresas certificadas en IVA y EPS. Sin embargo, el gobierno impulsó mucho el tema de migrar este tipo de beneficios a las empresas que son OEA para fomentar justamente que más empresas se certificaran en OEA. En el caso de CityPath, bueno, pues tienen un procesamiento aduanero rápido, el uso del carril fast, mucho menos inspecciones y obviamente te reconocen como un socio confiable. ¿Cuál es el objetivo principal de estas? Bueno, para el caso de OEA, la seguridad, la confiabilidad en la cadena logística internacional. En el caso de CityPath, la seguridad contra terrorismo y actividades ilícitas en la cadena de suministro hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ya los hablamos un poquito. Recapitulando, para OEA, reducción de inspecciones físicas y documentales. En CityPath, bueno, carriles prioritarios en fronteras de Estados Unidos. Ambas te dan prestigio comercial. Aquí es muy importante establecer que prácticamente todas las empresas que son OEA o CityPath van a buscar que sus socios comerciales igual sean empresas certificadas en OEA o CityPath. O si no, al menos que apliquen criterios mínimos de seguridad en la cadena logística. Obviamente, también la confianza con socios comerciales en los Estados Unidos. Ellos también buscan que todas las empresas con las que hacen negocios, sobre todo fuera del país, pues estén certificadas como empresas CityPath. Hay una mejora justamente de procesos internos y externos y un enfoque de prevención de riesgos terroristas para CityPath. Básicamente, ambas certificaciones tienen beneficios en tiempos de revisión, en tiempos de espera, lo cual pues nos pone un paso por delante de nuestros demás competidores, ya que podemos entregar nuestra mercancía de una forma más segura y más ágil. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, principalmente el alcance.
CityPad, como ya lo platicamos, está enfocado en empresas que van a exportar a los Estados Unidos. En OEA, pues su alcance es el marco SAFE, o sea, de todas estas empresas que son certificadas en OEA a nivel internacional. En OEA, pues ya hemos visto que tenemos que tener también un cumplimiento aduanero y de seguridad. Y en Estados Unidos, pues el CityPad es seguridad básicamente contra contrabando y riesgos terroristas. Ahora ya vamos a entrar un poquito en el tema de auditoría. ¿Qué nos habla de auditoría? Bueno, son muy similares. Hay que reconocer que tanto OEA como CityPad son dos certificaciones muy similares. Y en ambas nos piden que tengamos justamente auditorías internas. Sin embargo, OEA sí nos establece de forma más clara el hecho de que debemos de contar también con auditorías externas. Estas normalmente nos las recomiendan de forma anual. Y CityPad se enfoca mucho, y estoy hablando de justamente cuando les hacen revisiones a las empresas certificadas, los especialistas, ellos se enfocan muchísimo en lo que son auditorías a nuestros socios comerciales. Es una de las partes en las que ellos se abocan muchísimo. ¿Cuál es el marco de aplicación? Bueno, pues para OEA, las empresas de México y países de OEA, y para CityPad, empresas con operaciones hacia los Estados Unidos. La normativa la vamos a encontrar para OEA en las reglas generales de comercio exterior, que son reguladas por el Servicio de Administración Tributaria. Y para el caso de CityPad, está regulado por CBP. Encontramos los criterios de seguridad justamente en su página. Cuentan con justamente un auditor interno y hemos notado que justamente se relaja mucho el tema de las auditorías internas porque muchas veces se establece que el POC o punto de contacto con las autoridades hace pues prácticamente la función no solamente de coordinar las actividades, sino también de auditar. No está prohibido, no hay nada que diga que está prohibido. Sin embargo, es muy complicado ser juez y parte y arrojar los resultados que se estarían esperando. Evaluar justamente el cumplimiento de los requisitos de seguridad de instalaciones, socios y transporte para efectos de este webinar. Realizar auditorías internas regulares, anuales para OEA y periódicas para CityPad. Identificar y documentar las no conformidades. Aquí hay algo, es justamente que les están exigiendo que hagan modificaciones en sus procedimientos para incluir todos los datos de contacto justamente de las autoridades, tanto nacionales, en el caso de las aduanas mexicanas, ya no solamente los de las autoridades como era el 911, la policía municipal, la policía estatal, la policía, la marina, sino ya le están pidiendo que incluya teléfonos de ANAM. En el caso de los Estados Unidos, le está pidiendo que incluya los números de contacto directo del especialista y justamente de la aduana de CBP por la cual van a cruzar la mercancía. Entonces es algo que ya han estado solicitando mucho en esos temas. En el caso de OEA hemos estado viendo también que han estado solicitando muchísima información. Ahora sí se están poniendo muy estrictos con el tema de la información de nuestros socios comerciales, que tengamos las actas constitutivas, que tengamos poderes del representante legal, que tengamos toda la parte de los criterios, los cuestionarios, toda esa parte ya están haciendo como eh, son muy minuciosos ya en esa revisión. Seguridad en las instalaciones. ¿Cuál es la importancia de la seguridad en las instalaciones? Bueno, yo considero que es de las piezas fundamentales justamente de la certificación, de ambas certificaciones. ¿Qué vamos a ver y qué es obligatorio en ambas certificaciones? Pues obviamente tenemos que proteger nuestras instalaciones y nuestra carga contra accesos no autorizados y riesgos externos.
Ambos son requisitos clave de OEA y CityPath para mantener instalaciones seguras y tienen un impacto en la certificación y la confianza comercial. Controles de acceso en instalaciones, porque hay veces que se confunde mucho, se piensa que instalaciones es solamente pues el contar con instalaciones que estén protegidas contra accesos no deseados, que tengan bardas que estén hechos de materiales duraderos, que tengan la suficiente altura, que estén correctamente iluminadas por la noche, que tengan cámaras. Sin embargo, también tiene que ver con la parte de restricción de las áreas críticas. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son estas áreas críticas? Por ejemplo, para OEA. Prácticamente son las mismas para CityPad y para OEA, pero OEA es mucho más exigente en este tema. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, pues todo el acceso a almacenes, a depósitos, a áreas de carga y descarga, a tecnologías de la información, incluso a recursos humanos. Otro tema que también hemos estado viendo mucho justamente en las auditorías que les ha hecho OEA es justamente que sí tienen, por ejemplo, el servidor, lo tienen con llave, tienen toda la información, pero obviamente no ha... permítame un segundo. Listo, una disculpa. Pero obviamente no tienen un control de accesos, entra cualquier persona, les han pedido el control de accesos al área de TI y no cuentan con ellos. Resulta que tenían una llave y la llave ya fue copiada por un montón de gente. Entonces, es algo que les han estado observando mucho. Les han estado también observando mucho justamente el tema de que tienen puertas sin cerrar, puertas, por ejemplo, en el área de bahías, puertas en el área de recursos humanos, puertas justamente también donde se encuentra nuestro servidor. Entonces, todo eso justamente lo detectan justamente en las visitas que hacen y cuando empiezan a hacer el recorrido. Entonces, bueno, pues es algo que es muy importante que lo mantengan cerrado. En el caso de CityPad, ellos hemos visto justamente que los especialistas se centran mucho en la identificación de empleados y visitantes. No son tan minuciosos como nuestros verificadores de OEA, porque en OEA justamente sí revisan que no falten firmas, que estén firmadas por el responsable o nuestro punto de contacto, que estén llenos todos los campos, toda esa parte. No son tan incisivos como esto, pero sí les gusta mucho ver el tema de que tengas registros de empleados y visitantes. Y aquí hay algo también que nos gusta compartir mucho. Desde que llega el verificador tanto de OEA como de CityPad, pero especialmente los de CityPad sí se fijan mucho en ese tema, es justamente que les hagas el mismo protocolo de acceso que le harías a cualquier visitante. Esto es que, bueno, le pidas su identificación, depende de lo que tengas en tu procedimiento, ya sea que copies los datos o que resguardes la identificación hasta su salida. Entonces, ellos están buscando que desde que llegan les hagas esa revisión. Si llevan equipo de cómputo, es muy raro, pero sí nos hemos encontrado que algunos especialistas llevan su equipo de cómputo, pues obviamente que el personal de nuestra empresa haga la revisión, que no sea que ellos anoten en la bitácora o en el formato los datos de la computadora, sino que realmente lo haga personal de la empresa que pueda corroborar que justamente es el número de serie y la marca. Entonces, nos han hecho muchas observaciones sobre ese tema. Nos piden también que eh, tengamos mucho control sobre la verificación de antecedentes para el personal en las áreas sensibles. Esto, pues obviamente adquiere un valor muy importante porque en el caso de México hay varios estados donde ya no te permiten solicitar la carta de antecedentes no penales. Entonces, para este personal de áreas sensibles o áreas críticas, pues lo que se recomienda es justamente que nosotros en nuestro papel de auditores
les hagamos una visita a sus domicilios al menos una vez al año, que actualicemos, o bueno, que la parte de recursos humanos actualice su expediente cuando menos una vez al año, que nosotros en esa visita que hagamos, pues hablemos con los vecinos y justamente corroboremos que, bueno, pues ya tienen tiempo viviendo ahí. Y en algunos casos, cuando han habido incidentes de seguridad con algunas empresas, también les ha solicitado justamente que se aplique el examen socioeconómico al menos una vez al año. Entonces, para que lo tengan ustedes ahí contemplado, es algo que se tiene que hacer. Yo sé que lo normal que se hace, bueno, pues es aplicarle un cuestionario, se actualiza y se le solicita la información, pero no es suficiente para las autoridades. Hay que justamente hacer estas visitas. Luego, pues obviamente necesitamos contar con protocolos para prevenir accesos no autorizados. ¿Qué son TV y sistemas de vigilancia en OEA? ¿Qué nos dice OEA? Bueno, pues obviamente necesitamos que todas las entradas y salidas y áreas de carga estén cubiertas por un sistema de videovigilancia. Nos pide también que esta grabación sea continua, ininterrumpida, que tenga también un sistema de no break o una fuente de poder alterna para que continúe funcionando y contenga las grabaciones de 30 días. ¿Qué les decimos nosotros a nuestros clientes? Honestamente, es que 30 días, en muchos de los casos, cuando se da alguna incidencia o algún riesgo de seguridad, no son suficientes. Nos hemos encontrado con casos en los cuales se detectan incidencias 2 o hasta 3 meses después. Entonces, siempre les hacemos la recomendación, si tienen las posibilidades económicas y lo autoriza la alta gerencia, que se incremente la grabación de estos, de todos los accesos, al menos a 90 días, que es lo ideal. Entonces, bueno, pues esa es una recomendación de práctica, de mejores prácticas, no es obligatoria, pero sí hemos encontrado que cuando hay un incidente de seguridad con alguna, pues realmente no se detectan al mes, hay veces que se detectan tiempo después y resulta que no somos capaces de determinar si la contaminación se dio con nosotros, con nuestro proveedor de servicios o incluso con nuestro cliente. ¿Qué nos pide también? Bueno, pues que tengamos un monitoreo en tiempo real con personal capacitado. ¿Qué de CityPad? Bueno, pues nos habla sobre todo y hemos visto mucho que les hace requerimientos muy específicos en cuanto a la resolución de las cámaras. Hemos encontrado algunas empresas que tienen cámaras que sí graban justamente los 30 días, pero cuando les han pedido hacer algún zoom o hacer algún alcance, no logran distinguir, tienen muy baja resolución, entonces pues obviamente les han pedido que justamente renueven estos equipos. Obviamente aquí nos habla mucho de cobertura en puntos vulnerables, lo que son puertas y muelles. Han sido muy específicos justamente en el tema de accesos al área de bahías. Nos han hecho también muchas observaciones justamente para empresas que tienen sus estacionamientos justo al lado de el área de carga y descarga, que eso no es posible y luego no tienen suficientes cámaras. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hay que tener justamente una muy buena cobertura de esos puntos vulnerables. Y algo que también se deja muy de lado es el tema de cuando nuestras unidades ya cargadas pernoctan dentro de las instalaciones, ya sea de propias o de nuestro socio comercial transportista. Entonces ahí pues obviamente nos establecen que la carga debe de estar separada de la carga de exportación, de la carga nacional y que debe de haber muy buena videovigilancia a las 24 horas, ¿no? Ahora, en el tema de seguridad de auditoría en las seguridad de instalaciones, ¿qué es lo que vamos a revisar nosotros como auditores internos? Obviamente no podemos revisarlo todo, es muy complicado revisarlo todo. Sin embargo, sí se recomienda que se haga cuando menos una vez al año la parte documentada. Cuando encontremos incidencias en alguno de los procedimientos, que se realice una segunda auditoría. ¿Y qué vamos a revisar en estas auditorías? Pues obviamente las listas de verificación,
Vamos a revisar controles de accesos, CCTV, alarmas. Otro tema que no pusimos aquí en la presentación, pero también es muy recurrente, el tema del control de llaves. ¿Quién lleva el control de llaves? ¿Dónde están resguardadas las llaves? Si tenemos alguna videocámara que esté captando el área donde tenemos el cajoncito donde se resguardan las llaves. Y obviamente, pues que tengamos todos esos formatos correctamente requisitados. ¿Qué debemos de además vigilar mucho? Bueno, pues debemos de ser capaces de identificar cualquier tipo de vulnerabilidad. Y algo que encontramos mucho, y lo pusimos aquí, son puertas sin vigilancia o puertas abiertas que deberían de estar cerradas, que son accesos controlados. Hemos detectado mucho que fallan mucho en ese tema. Entonces, normalmente le pedimos a los auditores o les recomendamos a los auditores internos que no avisen que van a estar haciendo auditoría, sino que simplemente ellos mismos hagan el ejercicio documentado de visitar todas estas áreas que son consideradas críticas o sensibles y vean si son capaces de acceder y nadie les dice nada. Si esas puertas que están cerradas efectivamente están cerradas o están abiertas, si solamente personal autorizado es el que tiene llaves o si tenemos, por ejemplo, un control a través de un PIN de acceso, pues resulta que ya el PIN lo conoce todo mundo. Entonces, ¿qué les recomendamos? Pues que vayan y ellos constaten de esa forma, pero sin avisarles. Si tú les avisas normalmente a las áreas que las vas a auditar, lo que hacen es que en ese momento todo el mundo se pone a revisar los procedimientos, se pone a revisar lo que debería de hacer y lo hace en ese momento. Entonces, está bien que programemos las auditorías, pero no les avisemos exactamente cuándo la vamos a hacer, porque vamos a tener un resultado mucho más real y factible de lo que está realmente sucediendo. Y obviamente, pues nos establece que debemos hacer un reporte de hallazgos al SAT. Eso, pues, ¿qué nos piden? Pues obviamente es prácticamente lo mismo, pero CityPath sí nos habla mucho del tema de las alarmas. Ellos sí son muy incisivos también en ese tema, pero justamente lo que les gusta es nada más como ver que tenemos el procedimiento, no se meten tanto a la revisión como OEA, pero pues sí es importante. Y debemos de hacer toda la parte de inspección física. Aquí en muchas de las empresas se establecen que hacen rondines en sus instalaciones, al menos cada turno. Si tienen 3 turnos, pues debería haber un formato de rondín de vigilancia, de recorrido de las instalaciones y pues que no se tenga. Otro punto también muy importante que debemos nosotros de verificar es el cumplimiento de los 7 puntos de seguridad. Esto es para el tema de los contenedores o cajas. CityPath sí se fija mucho en la revisión de los 17 puntos como tal, pero sí le pone mucho énfasis al tema de lo que es la caja. Entonces, sí hemos tenido ahí observaciones, incluso hay algunas empresas a las cuales les han suspendido la certificación precisamente porque no han hecho bien la revisión de los 7 puntos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la revisión. En el caso de OEA, y se los comparto adicional, ahí hemos visto inicios de cancelación o negativas en la solicitud de certificación OEA porque no hacen la verificación completa de los 17 puntos. Incluso en algún momento nos llegó a ver, llegamos a conocer de alguna empresa que se la negaron porque justamente la empresa, la persona que estaba haciendo la revisión, pues iba haciendo la revisión, pero iba mirando a otro lado, no iba como viendo justamente lo que estaba revisando. Y para nuestro auditor de OEA fue motivo suficiente para que aunque se cumpliera con todo lo demás, establecer que ese punto de revisión de los 17 puntos de seguridad no se cumplió. Y en OEA sí revisan que hagas la revisión completa, no solo los 7 puntos de la caja, sino también, que diga los de la caja, sino también los del tracto. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Les han estado haciendo muchas observaciones también en ese tema los de CityPath. Y algo que también hemos visto mucho justamente es el tema de CBP ya nos está pidiendo un plan de acción en caso de un incidente de seguridad. Está
comerciales y como tal, este tema de socios comerciales, tanto para CityPad como para OEA, son uno de los puntos centrales y es uno de los temas que más eh, requerimientos se dan, tanto para las auditorías que llegan a realizar CityPad como para las auditorías que llega a realizar OEA. Ahora, tenemos que tener en consideración justamente cómo es que va a operar este tema de socios comerciales. Para algunas empresas, este tema en particular representa el, un problema porque al final de cuentas no terminan de estructurar bien a bien cómo es que van a estar llevando a cabo este tema de los socios comerciales. Y de igual manera, para muchos otros que van iniciando el tema de socios comerciales, representa justamente un filtro, porque para muchas empresas el hecho de ser un socio comercial de una empresa certificada en OEA o CITIPAD, desconocen justamente cuáles son las obligaciones que debe de cumplir esta empresa OEA o CITIPAD y que al final de cuentas esta responsabilidad descansa en un tercero. Entonces, se vuelve un filtro porque muchas de las empresas terminan por no cooperar o terminan justamente pues no entregando la información, no realizando en este caso los acuerdos, etc. Pero bueno, vamos a ver entonces el tema de socios comerciales desde tres puntos de vista para ir más o menos entendiendo cómo está este tema. Y justamente nos habla el perfil tanto de OEA como el de CityPad que debe existir procedimientos documentados eh, justamente para la selección, el seguimiento y la renovación. En este caso, nos pide justamente que existan entrevistas de verificación, existan investigaciones previas como tal. Entonces, bueno, vamos a considerar el primer momento para el tema de socios comerciales y es algo que justamente vamos nosotros a considerarlo al momento de estar auditando a uno de nuestros socios comerciales es justamente el tema de la selección de socios comerciales. Tengo la necesidad de justamente un servicio o que alguna materia prima, etc., de algún tema referente a mi cadena logística. Entonces, justamente necesito seleccionar a mi socio comercial. ¿Qué debo de hacer para este tema? Pues justamente necesitamos realizar investigaciones de nuestros socios comerciales y ambas certificaciones nos lo piden. ¿Y por qué el hecho de implementar este tipo de situaciones? Bueno, porque el socio comercial, llamémoslo como cliente o proveedor, representa justamente uno de los eslabones clave dentro de nuestra cadena logística y por tanto, esta importancia de este socio comercial requiere justamente de saber con quién nos vamos a involucrar y cómo es que vamos a estar trabajando con estas empresas, si nuestra mercancía va a estar segura, si vamos a estar involucrándonos con clientes que efectivamente pues son legítimos como tal y que, bueno, pues no vamos a tener o vamos a poner en riesgo nuestra cadena logística, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo de no evaluar un proveedor, un transportista o cliente? Pues justamente eso, ¿no? El hecho de que no lo evaluemos, nos pongamos nuestra cadena logística en un riesgo y en este caso, bueno, pues suframos de algún tipo de robo, algún tipo de situación que pudiera afectar nuestra cadena logística comunitaria. Para el tema de OEA y de CityPad, son muy similares los requisitos. Recordemos que existe una figura que es el reconocimiento mutuo. Y justamente el licenciado Eduardo comentaba esta parte de que hay mucha similitud entre estas dos certificaciones porque justamente su naturaleza va
enfocado, su objetivo va enfocado justamente al tema de la seguridad en la cadena logística. Entonces, para el tema de las evaluaciones de proveedores, ¿por qué? Ahora, teníamos primero una selección de socios comerciales. Ya lo seleccioné, ahora necesito requerir la información, ¿vale? Esa es la segunda parte de mi eh, proceso de selección de socios comerciales. Voy a integrar su expediente, ya integré todo su expediente, ya firmamos contrato, ya tenemos todo. Justamente ahora necesitamos verificar y evaluar a este socio comercial para saber si este socio comercial en materia de seguridad nos está cumpliendo. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a verificar? Obviamente verificar que cumpla con los puntos del perfil o del criterio en el caso de ese tipo. ¿Vale? Para el tema de OEA, bueno, pues que cumpla justamente con estos criterios mínimos de seguridad que nos habla justamente el perfil de seguridad y al que le aplique. Esto es importante porque anteriormente si teníamos un socio comercial que era transportista y nosotros teníamos una evaluación que es un cuestionario con preguntas basadas en mi perfil de empresa, pues iba yo y evaluaba a mi transportista con ese formato, con esas preguntas. Entonces, hay cuestiones que no le aplican, ¿no? No vamos a evaluar a un transportista sabiendo si tiene un anexo 24, si tiene su IMEX, cómo es que tiene actualizado estos programas. O sea, al final de cuentas, lo que dice la autoridad es no, si tiene un perfil de OEA, evalúalo de acuerdo al perfil que le corresponda. Y esto es algo muy importante porque cambia las reglas y ya no puedes en este caso eh, a, eh, evaluar a un agente aduanal con un cuestionario de una empresa o de un transportista. Entonces, importante justamente verificar qué tipo de evaluación es lo que vamos a aplicar a nuestro socio comercial para verificar esta parte. Ahora bien, está el tema de la infraestructura. Cuando nosotros vamos a evaluar a un proveedor, justamente lo primero que vamos a identificar es la infraestructura. Cuenta con bardas perimetrales, cuenta con bardas. Al momento de los accesos, hay guardias de seguridad, siguen los protocolos, qué formatos se están llevando, etc. ¿Vale? Entonces, al momento nosotros de realizar este tipo de visitas, es importante justamente identificar todas las áreas de oportunidad que podamos identificar, ¿vale? Ahora bien, tenemos el tema de la evidencia documental y fotografía. Importante, como les comentaba hace un momento, si nosotros como tal decimos que fuimos a evaluar y que fuimos a hacerlo en sitio, bueno, pues lo que quiere ver la autoridad es la evidencia de cuándo fuiste, cómo fuiste, ¿no? Entonces necesitamos fotos, necesitamos verificar justamente o hacerle ver a la autoridad que efectivamente nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que justamente qué requisitos en específico tiene que cumplir en cuanto a el criterio de CITIPAC? Verificar procedimientos y formatos, es muy importante justamente checar qué procedimientos y muchas veces nuestros socios comerciales hay ocasiones en las que no se prestan a proporcionarnos los procedimientos o los formatos porque dicen, no, es que esto es algo muy clasificado y es algo que no te puedo prestar y etc, etc. Para eso tenemos los convenios de colaboración, justamente para obligarlos a través de contratos, convenios, ¿no? Decirlo, ¿sabes qué? Tenemos un contrato, tenemos esta obligación y esta obligación en proporcionarme, en este caso, los procedimientos y los formatos para yo poderlos evaluar y saber cómo es que están integrados tus expedientes. Y requisitos mínimos de seguridad de OEA. Tenemos el tema del perfil de seguridad de OEA. Como ya habíamos comentado, el licenciado eh, Eduardo mencionaba justamente que el perfil de OEA se compone por 11 estándares y dependiendo de la modalidad, pues van a ser 42 subestándares para el tema
empresas que se dedican a la maquila o importador, exportador como tal, los que son OEA. Y para los socios comerciales varía entre, ya baja justamente los subestándares, serían 32 subestándares para socios comerciales. Ahora bien, necesitamos verificar justamente el perfil de seguridad, necesitamos el tema de la seguridad documental. En este caso, vamos a verificar como un auditor que somos, vamos a ir a la empresa, vamos a solicitar los perfiles de seguridad, vamos a solicitar en este caso acceso a la documentación, donde se resguardan los expedientes de los socios comerciales, donde se resguardan los expedientes de los empleados, verificar que efectivamente esta información se encuentre debidamente resguardada, ¿vale? Y que cuenten, en este caso, si es información electrónica, que cuenten justamente con mecanismos que impidan justamente algún acceso no permitido. Necesitamos también verificar el tema de infraestructura y, en este caso, verificar que cuenten con protocolos de acceso. Y eso, al momento de que audita la autoridad, pues requiere, ¿vale? El tema también de las capacitaciones en materia de seguridad también es un tema importante. ¿Por qué? Porque vamos rapidísimo a ver el tema de seguridad en el transporte. Una de las partes que también es muy importante para el tema de las auditorías a socios comerciales o las auditorías como tal, es justamente el tema de la seguridad en el transporte. Ya sea que realicemos auditorías internas en nuestra propia empresa para verificar cómo es que están realizando esta parte de la revisión de transporte, o que vayamos con un socio comercial a realizar este tipo de auditorías. Es necesario justamente verificar que estas verificaciones se realicen de manera correcta. ¿Cuál es la importancia de la seguridad en el transporte? Bueno, pues evitar los riesgos, ¿no? Como la manipulación de la carga, el robo, la contaminación, ¿vale? Es necesario justamente que se cumplan con los requisitos de OICTPAT para los contenedores y los tractos. Y en este caso, bueno, una mala revisión, una mala manejo de la información de la seguridad en el transporte puede acarrear como tal una cancelación de la certificación. CITIPAT nos habla justamente de una inspección física a la entrada y a la salida. Muy pocas empresas hacen justamente esta parte. Nos pide justamente tanto EA como CITIPAT que documentemos nuestras revisiones. Y en este caso, la inspección física de vehículos es al ingreso y a la salida forzosamente, ¿vale? Y muchas empresas dicen, bueno, pues me ha tocado empresas transportistas que al momento del ingreso de los vehículos que vienen vacíos, no lo revisan a la salida. Y eso justamente pues está mal, ¿no? De igual manera, cuando vienen cargados y van a pernoctar en algún patio, hay ocasiones que también pues viene cerrado, tiene el sello colocado, ¿para qué lo reviso? Ya me estacionalo ahí, ya es tarde, me voy a dormir. Y es lo que sucede, ¿no? Dejan de lado esta parte y justamente ocurren contaminaciones y ocurren temas importantes ahí. Los puntos de revisión, CITIPAT establece y OEA establecen justamente 17 puntos de revisión. En la práctica son más puntos. La verdad es que 17 puntos se queda muy bajito. Hemos tenido experiencias con empresas que son 20 puntos, 25 puntos, 28 puntos, a veces cuando son cajas con refrigeración o cosas por el estilo.
suben la cantidad de puntos, pero lo mínimo son estos 17, ¿vale? Y entonces hay que verificar que justamente se realice la inspección de estos 17 puntos por lo menos. La verificación de los sellos también es otro tema, también el tema de los sellos. De hecho, hay en las dos certificaciones, hay estándares específicos relativos a el tema de los sellos. Bueno, subestándares, perdón, específicos para el tema de los sellos de seguridad y nos habla justamente que los sellos de seguridad deben de ser aquellos que cumplan con lo referente al ISO 17712. Para efecto de la verificación de cajas y contenedores, pues es necesario justamente la evidencia fotográfica o de video de la colocación y retiro de sellos. Hay empresas que definitivamente al momento de que ingresa el vehículo, lo enrampan para descargar la mercancía, nunca se fijan si el sello está bien colocado o no está bien colocado y bueno, al final de cuentas se vuelve un problema. ¿Qué nos pide las dos certificaciones? Aplicar los criterios del BBTT, que justamente es para la revisión y la inspección de sellos. Ahí, retomando el tema, justamente en este tema de la cultura organizacional y en seguridad es un tema bastante importante. Para el caso de CityPath, pues obviamente se requiere un compromiso general firmado y un comité de seguridad con capacitación en prevención en terrorismo. Esta parte, pues obviamente es muy importante. Aquí, pues obviamente se busca, esto es un debería, no es obligatorio. Sin embargo, la mayoría de las empresas lo cumplen. No todas, pero sí, normalmente firman este documento, se presenta la solicitud, pero después lo dejan olvidado. Ya ni lo publican en su página web, no lo imprimen, no lo tienen exhibido en ningún lugar. Y muchas veces en el tema de CityPath no pasa nada, ¿no? Mientras lo tengamos ahí en nuestros procedimientos, se cubre. No es tan exigente nuestro auditor de CBP con este tema de que no lo tengamos exhibido en algunos lugares recomendados, pero sí lo debemos de tener en procedimientos y obviamente la gente que entreviste debe de conocerlo. Entonces, nuestro papel también como auditores aquí es revisar que justamente esta política de seguridad que tenga la empresa, pues esté reflejada en algún lugar. Obviamente que sea revisada periódicamente, que sea por un miembro de la alta gerencia o alguna persona relacionada con el transporte, con la logística y sobre todo que pues tenga su nombre. Aquí hay que revisar justamente pues que esté exhibida de preferencia. Si no está, bueno, pues cuando menos que sí esté actualizada y esté justamente en nuestros procedimientos, que la gente sepa dónde está. No hay tanto tema con este tema, no es tan complicado para el tema de CityPath. Sin embargo, su contraparte que es OEA, pues obviamente también esta política de seguridad sí es algo muy importante y OEA sí nos exige que esta política sea exhibida en ciertos lugares. Incluso nos da el tipo de lugares en donde debe de estar. Nos dice que puede estar en el sitio web de la empresa, en carteles en áreas claves de la empresa, donde puede ser recepción, embarques, recibos, almacén, en vestidores puede estar en el comedor, pero tiene que estar visible, debe de estar más o menos de un tamaño decente, debe de estar completamente firmada y con el cargo de la persona que lo está autorizando o se está comprometiendo. Y algo que es muy importante también aquí como en nuestro papel de auditores no basta con que veamos que está exhibida. En CityPath sí nos exige, y lo hemos estado viendo en las auditorías que han estado haciendo, justamente el tema de que tengamos campañas de difusión. No basta con que la tengamos ahí, ellos nos van a decir, sí, qué bonito, le van a tomar fotos, van a tomar notas, nos lo van a reflejar en nuestra acta, y nosotros debemos de tomar la misma actitud. Ok, está bien, está exhibida, está en recepción, está en el comedor, está en el área de embarque, está en el área de almacén. Muy bien, qué bueno.
Pero el siguiente punto que es obligatorio para OEA es justamente contar con esas campañas de difusión de esta política. Y estas campañas de difusión deben de ser anuales. ¿Por qué? Pues porque no sabemos en qué momento nos va a visitar la autoridad y ellos están esperando que nosotros le demos un barrido con capacitación a todos los estándares que nos están solicitando. Entonces, algo que hemos estado viendo recurrentemente es que nos pidan evidencia justamente de que se dio una difusión de esta política. Hay empresas que imprimen esta política atrás de las credenciales y está muy bien, pero para los auditores no ha sido suficiente, a pesar de que lo traigan colgando todo el tiempo, para ellos no es suficiente. Entonces, lo que nos han pedido y nos han señalado es que haya como tal una campaña. ¿Cómo se hace esta campaña? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Puede ser a través de capacitación, de una sesión de capacitación donde tenemos que guardar evidencia en fotográfica, de video, listas de asistencia y todo eso que, bueno, permita mostrar que dimos esa capacitación, una presentación a lo mejor donde venga, a lo mejor podemos meterla como una lámina adicional en cualquiera de las demás capacitaciones que brindemos, pero debe de haber evidencia donde se vea que se dio. Otra forma de hacerlo es a través de un correo electrónico en el cual, bueno, pues le mandemos a todos a todo el personal de la empresa esa política y hagamos esa difusión. Después vamos a pasar a la parte de identificación de riesgos. Esta parte, pues también es muy importante. ¿Cuál es la diferencia básicamente en la identificación de riesgos? Bueno, pues en CityPath tenemos un proceso escrito en el cual es como nuestro manual que nos dio para detectar amenazas contra el terrorismo y el contrabando y nos establece un procedimiento de 5 pasos, así como obviamente la investigación a través de listas gubernamentales. En OEA es un poco más metódico con ese tema. Él nos establece justamente que debemos de evaluar riesgos fiscales, aduaneros, operativos, y nos debemos de basar en la ISO 31000 y el perfil de seguridad de la empresa. Entonces ya hay una diferencia sustancial justamente en este tema. Aquí, digo, ahorita vamos a platicar más sobre el tema. En este análisis de riesgo, vamos a ver que CityPath clasifica estos riesgos por probabilidad de impacto, con énfasis en amenazas críticas como el terrorismo. En OEA, en este tema, normalmente en CityPath pues, utilizamos el criterio de bajo, medio y alto. Y nosotros justamente no le recomendamos a ninguna empresa que ponga, para el caso de CityPath, ponga más componentes, ¿no? Porque ponen medio bajo, medio alto. Nosotros le recomendamos que se apeguen justamente a solamente lo que nos establece CityPath, que es bajo, medio y alto. No se compliquen la vida, porque a la vez que se complican la vida, obviamente también cuando nosotros lo estamos auditando, lo está auditando el personal interno de la empresa, pues hace mucho más complicado, porque para temas prácticos, todo lo que ustedes pongan este, de medio hacia arriba o hacia abajo, que no sea el bajo, pues todo va a terminar convertirse prácticamente en un riesgo alto. Entonces, traten de ser muy claros con esos temas, establezcan que sus empresas que son certificadas en OEA y CityPath, pues obviamente todos sus comerciales, pues van a tener un riesgo bajo. Y pues ya riesgos medios, a lo mejor la empresa de seguridad, la empresa de limpieza, pero pues sí tratan de ser muy conscientes de cómo están estableciendo ese tema. En CityPath no son tan exigentes con este tema. Nosotros lo establecemos el por qué lo pusimos ahí y es muy raro que nos hagan observaciones. Lo que sí nos piden, obviamente, es que hagamos las visitas, que les apliquemos un cuestionario y todo ese tema. A diferencia de OEA, OEA sí justamente nos hace usar matrices de riesgo que deben de estar correctamente correlacionadas. Debe de documentar políticas contra el lavado de dinero y trabajo forzoso. Vamos a entrar un poquito al tema de la seguridad digital. Aquí, pues obviamente, tiene, comparten muchas cosas también, CityPath y OEA. Sin embargo, también hay algunas
situaciones muy puntuales por las cuales cambian una y otra. El CityPad protege pues, básicamente los datos sensibles, la propiedad intelectual, registros financieros, todo esto lo orientan mucho los auditores justamente a la parte de ataques de ciberseguridad. ¿Qué es importante aquí? Que hemos visto prácticamente ya en todas las visitas que ha realizado eh, los especialistas de CBP, no hemos visto todavía que lo pidan a través de las actualizaciones eh, de los perfiles anuales en su aniversario, pero sí hemos visto que ya en todas las que hacen de visitas de verificación en sitio, les están solicitando justamente este ejercicio de ataque cibernético, en el cual contratemos a un tercero que haga este ejercicio de vulnerabilidades para detectar qué tan susceptible es nuestra empresa de sufrir un ataque y qué puertos están abiertos y que nos haga una serie de recomendaciones para que nosotros las implementemos o nuestra área de TI las implemente. Eso prácticamente es algo que están estableciendo. De hecho, hemos tenido algunos clientes que han salido con un solo requerimiento y el único requerimiento que tuvieron fue ese, el ejercicio de ciberseguridad. Ellos sí se meten mucho con el proceso de ciberseguridad, se meten mucho en preguntarnos justamente este tema de cómo se lleva, cómo se dan de baja, cómo se da de baja el personal, cada cuando cambiamos las contraseñas, todo ese tema se meten mucho. Eh, y aquí es una parte que hace diferente justamente a OEA. En OEA son menos técnicos con el tema de la ciberseguridad. No tienen tanto conocimiento, no se han querido meter mucho con temas de ciberseguridad, no te piden estos análisis de vulnerabilidades, pero aquí hay algo muy importante. Ellos son muy observadores con el tema justamente de protección de los datos aduaneros y el cumplimiento de la normativa mexicana en protección de datos. Aquí, en caso de CityPad, que se enfoca mucho en ese tema, pues obviamente nos pide que contemos con un firewall, una autentificación multifactor. Esto es, bueno, pues ya es muy común, e incluso en aplicaciones de redes sociales y cosas ya hay una aplicación multifactor. Google tiene su aplicación multifactor, Microsoft tiene su aplicación multifactor y obviamente que tengamos mucho monitoreo continuo de las redes. Ellos se enfocan mucho en eso, te hacen muchas preguntas sobre eso. Nuestro papel también como auditores internos es conocer ese tema. A lo mejor no somos tan técnicos, no conocemos tanto de ese tema, pero sí debemos de tener la idea de justamente qué tipo de firewall tenemos, si tenemos solamente acceso por contraseña o si tenemos una multifactor donde nos pide o nos envía un código de verificación después de haber puesto la contraseña. Entonces, todo eso lo debemos de conocer. Y obviamente cuando entrevistemos a la gente debe de conocer todo ese proceso. En el caso de OEA, pues es justamente lo que ya les había comentado, no se mete tanto con eso. Nosotros si le decimos que tenemos un firewall, realmente ellos no conocen mucho sobre temas tecnológicos, entonces no se meten mucho con esos temas, pero justamente lo que nos van a pedir es lo que ya les comentaba, accesos restringidos. Ellos se van a ir por accesos restringidos, que tengamos justamente respaldos regulares, no hay exactamente tanto detalle técnico. Lo que sí nos piden ambos y que sí es invariable es el tema de capacitación en detección de amenazas. En el tema del seguimiento a nuestra carga. Ya no vamos a hablar de seguridad del transporte en el tema de los 17 puntos de seguridad, eso lo vimos en el curso pasado. Vamos a hablar en este tema justamente del seguimiento que le damos a nuestra carga después de que sale. O en el caso de que seamos una empresa de transporte, pues justamente el proceso de seguimiento que le damos a la carga de nuestros clientes hasta entregarla. Aquí hay algunas diferencias también sustanciales entre CityPad y OEA. En CityPad, pues obviamente nos habla mucho de inspecciones rigurosas, el uso de sellos de alta seguridad para prevenir los accesos no autorizados, nos establece el procedimiento del BBTT, que bueno, pues hay que seguirlo a la letra, pero tiene un punto que lo hace diferente con OEA, que es justamente el seguimiento de las unidades. En el caso de empresas, por ejemplo, de manufactura, en el caso de CityPad, no es tan exigente, no es un debe, es un debería, el hecho de darle seguimiento a la carga.
Sin embargo, lo que hemos notado es que sí les piden justamente evidencia de que le dan seguimiento. Entonces, ese debería, pues realmente es un debe, porque debemos de... Aquí la diferencia con justamente con OEA, pues ellos hablan de los precintos electrónicos, el rastreado GPS, con énfasis en la trazabilidad aduanera. ¿Esto qué significa? Para OEA sí es obligatorio el seguimiento. Es responsabilidad no solamente de la empresa de transporte, es obligación también de la empresa que hace la manufactura, el importador o el exportador, o cualquier otro que no sea el transportista. Es obligación de ambas partes, de todas las partes. Ahora, ¿qué hemos tema justamente de el protocolo de inspección de embarques? Bueno, pues obviamente aquí es algo que nos establece muy claramente CITIPAD. Hay que hacer verificaciones contra listas de clientes ilegítimos y el uso del MID o el Manufacturer Identification Number. O sea, todos son esas información básica que debemos de estar revisando al momento de los embarques, junto con todo lo demás, ¿no? Obviamente, todo lo que ya nos compartió el licenciado Jorge Ojeda en la reunión pasada que vimos de este tema, pero bueno, pues obviamente ahí no lo establece. En OEA, ¿qué nos establece? Bueno, pues que tengamos que hacer inspecciones documentadas en puntos de origen y destino y que estén alineadas a las normativas mexicanas. ¿Por qué? Pues porque en OEA sí tienen contemplado justamente que nos pueda parar alguna de las autoridades adicionales, como es la Marina, como la Sedena, pues, PGR, Comunicaciones y Transportes, policías estatales. Entonces, obviamente tiene como más visualizado ese tema. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos de hacer inspecciones en puntos de origen y destino. Algo también que se me pasó y que es muy importante, en OEA sí establece que después de cada parada, el conductor de la unidad, ya sea propio o de un tercero, debe de hacer una verificación de los puntos de seguridad. En CityPad, pues es una recomendación, pero no es obligatorio. En OEA sí lo es. Control de la contaminación. En CityPad, bueno, pues tenemos protocolos para prevenir la introducción de drogas o artefactos ilícitos con reportes a CBP. Ellos establecen que es muy importante que hagamos esta información de forma prácticamente inmediata. En OEA no tanto, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En OEA sí nos dice que debe de haber inspecciones en puntos críticos y notificaciones al SAT o incluso a autoridades sanitarias o a autoridades adicionales, no solamente a las sanitarias. Si encontramos cualquier situación, la debemos de reportar. Aquí la recomendación es, si ustedes tienen un incidente de seguridad, que sea durante el trayecto a los Estados Unidos o ya cerca de frontera, pues sí, o en la aduana de los Estados Unidos, pues se tiene que notificar inmediatamente a CBP y justamente hacer un protocolo justamente de todo el seguimiento que se haga a este tema. Y como auditores debemos de estar revisando que todo eso pues esté, que tengamos un procedimiento donde nos diga exactamente qué pasaría si tenemos una contaminación, cuáles serían los pasos a seguir, quiénes serían los primeros a informar y que en este procedimiento vengan los datos de contacto de aduanas mexicanas, aduanas extranjeras, bueno, en este caso las de Estados Unidos, del número de nuestro especialista y de todas las autoridades. En OEA pues contempla justamente inspecciones, justamente como ya lo comentábamos, en puntos críticos. Justamente si pasamos por zonas que son de alta peligrosidad, pues nos establece que hagamos un punto de revisión final. Aquí OEA últimamente ha estado pidiendo mucho el tema del K9, que apliquemos el K9. Entonces es como una recomendación que nos hacen mucho, e incluso que les hagamos auditorías a estas empresas del servicio del K9. Vamos a ver el tema de seguridad agrícola y es importante justamente considerar dos puntos de vista en cuanto al tema de seguridad, porque anteriormente veíamos que se manejaba el tema de seguridad agrícola justamente para temas de embalaje y justamente nos hacía mención de la obligación que tenemos justamente de adquirir en este caso material de embalaje de madera, si es que lo ocupamos, pero que esta madera venga tratada, venga justamente con ciertas especificaciones para que pueda ser utilizada, ¿no? Dentro de nuestra cadena logística, asegurándonos obviamente de que, bueno, pues estas maderas han sido tratadas. Y también tenemos la obligación
por parte de CITIPAT como de OEA, de realizar justamente revisiones en materia de seguridad agrícola y revisiones en materia de seguridad. Entonces, cuando vemos justamente esta parte de la revisión del transporte, eh, el propio estándar de OEA nos establece que debemos de contar con protocolos documentados para la realización de revisiones en materia de seguridad y en materia de seguridad agrícola. Entonces,